Assalamu alaikum, que la paz sea con todos ustedes, espero que todos estén bien. Muy bienvenidos. Hoy tenemos un horario especial para este subprograma en vivo con Why Islam o ¿Por qué Islam? Quería darles la bienvenida primero y desearles muy buenas noches, muy buenas tardes para aquellos que se están uniendo. Y bienvenidos todos a este nuevo episodio de nuestro programa en vivo semanal. Típicamente lo tenemos los martes, pero hoy le traemos un programa exclusivo y especial. Típicamente lo tenemos el jueves, pero hoy martes tenemos un programa nuevo para ustedes. Y tenemos a nuestro invitado, el doctor Hernán Guadalupe, que démosle un minuto hasta que él se pueda unir. Assalamu alaikum, bienvenidos a todos, que la paz sea con ustedes. Estamos intentando que se una a la pantalla el doctor Hernán Guadalupe y ahora mismo está prendiendo su cámara. ¿Sí me escuchan? Te escucho, pero no te veo. Déjame ver. Déjame ver si te puedo ver por la computadora. No se ve nada de la cámara. Ya, yo creo que los que nos están viendo te pueden ver, pero yo no te puedo ver, así que no, vamos a comenzar. Perfecto, no te preocupes. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con nuestro invitado especial, el doctor Hernán Guadalupe. Es un educador, ingeniero, autor y practicante de artes marciales. También, para los que no saben, él es mi esposo, así que démosle la bienvenida a este programa de Why Islam en español. Eh, Ah, Además de todas las cosas que él hace, también es una de las voces activas en el trabajo de educación islámica en español. Ha sido voluntario con WISLAM por ya van 20 años, mashallah, y también a través de nuestra organización que se llama Hablamos Islam, produciendo materiales educativos en español para la comunidad latina. En esta conversación de hoy vamos a hablar acerca de dos proyectos um, que el doctor Hernán está elaborando. El primero es un libro nuevo titulado La iluminación del corazón. Es una obra que reúne más de 40 dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, enfocados en la purificación del corazón y el crecimiento espiritual. Um, También exploraremos otro de sus proyectos que se titula Corazón Suave, Arte Suave, donde el doctor Hernán Guadalupe une dos mundos que exploran lo que es algo muy distinto, parecen distintas cosas, el Islam y las artes marciales. A través de su experiencia como cinturón negro en el Jiu-Jitsu brasileño, él nos mostrará cómo la disciplina, el autocontrol y la fuerza son partes de las enseñanzas también espirituales en el Islam. Así que vamos a hablar de esos dos temas. Uh, Otra vez le vamos a dar la bienvenida al doctor Hernán. Assalamu alaikum, que la pase contigo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahora, entrando a las preguntas, primero que nada, cuéntanos en breve sobre ti para que nuestras personas que no te conozcan, que no te conocen todavía, nos sepan un poquito más acerca de ti en lo personal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. En nombre de Allah, el clemente y misericordioso. Alhamdulillah, acepté el Islam hace 23 años. Y alhamdulillah, mis papás son del Ecuador. Pero yo nací y me crié aquí en los Estados Unidos y aprendí del Islam cuando estaba en la universidad y después de un tiempo me conocí a un hermano que empezó a hablarme acerca de la fe y después de un tiempo por curiosidad y interés decidí aceptar el Islam. Por muchos que han visto mi historia anteriormente, acepté el Islam en el día de 9/11, el mismo día de 9/11, y eso yo creo que por muchos les da un shock porque eso pasó.
Alhamdulillah, eso es en breve, donde estoy practicando el Islam, mashallah, tabarakallah, por ya todo este tiempo, haciendo todo lo posible para poder ser una buena persona, para poder mejorarme yo mismo y acercarme a nuestro Creador. Y al fin del día, poder ser una persona, un ejemplo para los demás, para tratar a aprender sobre el Islam y mejorarse uno mismo al fin del día. Eso es una de las razones que escribimos este libro. Acerca de, vamos a entrar al tema del libro, porque ya muchas personas pueden, por cierto, pueden ver la historia del doctor Hernán en nuestro canal de YouTube. Tenemos otro episodio donde él estuvo con nosotros y contó toda su historia de cómo se convirtió al Islam en detalle, así que pueden ver eso en YouTube. Pero ahora, entrando al tema de hoy, ¿qué fue lo que te inspiró escribir La iluminación del corazón y por qué pensaste que era importante enfocarte en lo que es la espiritualidad y la purificación del corazón específicamente? Bueno, al principio del camino de muchas personas que aceptan el Islam, siempre se enfocan en lo básico, entendiendo quién es su creador, el Shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ¿no? El testimonio de la fe y los 5 pilares, y que la mayoría es las acciones, es cómo puedo practicar para ser un buen musulmán, la oración, la caridad, el ayuno, y estos aspectos son muy basados en acción. Hasta poder aprender el árabe un poquito así. Y mucho de eso, como dije, nos enfocamos eso como nuestro camino al principio. Para unos el camino toma mucho tiempo, para unos es un poco de tiempo para llegar a un entendimiento donde uno puede sentirse cómodo, sentirse con fuerza para poder practicar su fe en una manera que le beneficia. Pero después de un tiempo aprendiendo sobre el credo islámico, sobre las reglas del Islam, lo bueno, lo malo, que se dice que es haram, que es halal, permisible, que es prohibido. Después de un tiempo, uno obviamente para poder practicar y saber lo que hacer y lo que no hacer, después de un tiempo uno llega como a un nivel donde quiere algo más. Y yo llegué a eso después de muchos años, más de 20 años, y entrando a una etapa donde ya me sentía suficiente cómodo como musulmán, entiendo los pilares de la fe, los artículos de la fe, y dije, bueno, soy musulmán, estoy practicando cada día, practicando, rezando. Y había un punto donde sentí como, ¿qué más hay? No había nada más de esas lecturas, clases de lecturas que me entraban a mi corazón. Sentía que cada lectura que hablaban acerca de estos temas de la oración, purificación en acción, no purificación del corazón, ya entendía qué más había. Y no fue hasta que tú comenzaste tu maestría, yo oyendo las lecturas que estabas atendiendo y empezaron a hablar acerca de la purificación del corazón. Y este tema de tezkia, y a veces se menciona tasawwuf, ¿verdad? Estos términos a veces se asusta a la gente porque tienen un entendimiento equivocado y a veces se atribuye a un extremo, y mucha gente, buen nuevo musulmán, quiere mantenerse en un camino recto y a veces viene de un extremo, no quiere desviarse a otro extremo. Entonces a veces no se entiende exactamente, y yo fui una de esas personas que me alejaba de cualquier cosa que tenía que ver con esta purificación del corazón o que tenía que ver con este concepto de tasawwuf, que es un término que obviamente que mucha gente no entiende completamente, pero no fue hasta que oí las lecturas y di un chance a poder aprender, especialmente a un nivel académico, que empecé a abrirme a la oportunidad de aprender sobre este tema. Y no fue en esos momentos, y esto fue recién hace digamos, unos 2 años y medio más o menos, que me di cuenta que eso es lo que faltaba en mi vida.
faltaba enfocarme en mi corazón, enfocarme en yo mismo. Estamos tan perfeccionar nuestra oración, perfeccionar la ovulación, perfeccionar el ayuno, pero nos olvidamos de perfeccionar y purificar nuestros corazones. Y no fue hace ese tiempo que yo me di cuenta que eso es lo que me falta. Después de 20 años, eso es lo que me movía. Y por fin encontré un tema que hacía mi corazón moverse, hacía mis ojos llorar. Y dije, y esta es la manera como debemos ser, es mejorándonos a nuestro mismo. Y empecé a leer libros y a hadith que hablaban mucho de esto. Uno de los hadith que me encanta y puse en el libro, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no fui enviado para perfeccionar el carácter. Y subhanallah, eso es algo profundo porque no dijo fui enviado para llamar a la gente, no fui enviado para decir tal cosa de uno al otro o corregir a la gente o decir que esto es permisible, que no es permisible. Dijo, fue enviado para perfeccionar el carácter de uno mismo. Y cuando pensamos de eso, eso es lo que uno debe enfocarse en toda su vida, no olvidarse de lo que dicen la gente, al nivel de uno y solo enfocarse en purificar. Entonces yo, después de tanto tiempo, dije, yo me voy a dar un chance de hacer esto y puse este proyecto junto porque después de leer muchos de los ahadith, las narraciones del profeta, muchos de los libros de purificación del corazón, vi que no había estos recursos en español, entonces me hice la tarea para poder yo traducirlo y alhamdulillah se pudo realizar el libro después de un tiempo, pero sí, en realidad la razón que fui porque sentía que algo me faltaba en mi búsqueda de conocimiento, en mi proceso, mi camino a acercarme a Allah, y eso era la purificación del corazón. Una de las cosas que nosotros enseñamos aquí en YSAM, durante este programa especialmente hablamos acerca de que el Islam es vasto y hay muchas cosas que aprender. Entonces, nunca se llena ese vacío que uno siente de conocimiento. Uno nunca termina de aprender cuando uno es musulmán, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que acabas de compartir, de que ya siendo musulmán, ¿verdad? Ya habiéndote convertido al Islam, aprendido cómo rezar, cómo ayunar y cómo vivir la vida como un musulmán, aún así sentiste que tenías que subir de nivel, en un sentido, ¿verdad? Había que subir de nivel y la manera que encontraste es que tenías que mejorar más el carácter, que como lo que dijiste, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino para perfeccionar el carácter del ser humano, ¿verdad? Con buenos modales, con buen comportamiento. Entonces, para las personas que aún no saben mucho del Islam, ¿cómo se entiende el corazón en la espiritualidad islámica? ¿Qué es lo que significa exactamente purificar el corazón? Siento que todo comienza con el corazón. Eso es la parte central de nosotros siendo musulmanes. La información, cuando uno aprende del Islam, al principio es solo información, entra en las orejas y en la cabeza, pero se manifiesta en el corazón. Y cuando uno entra, abraza el Islam, es por medio del corazón. Entonces el corazón mismo es lo central, es lo que nos afierre a Allah, el Creador, por el amor que tenemos, por el temor que tenemos, y eso todo es basado en el corazón. Y muchas veces nosotros desafortunadamente nos olvidamos de ese sentimiento cuando abrazamos el Islam después de tantos años practicando la religión y haciendo las acciones que vienen a ser solo acciones día a día. Cosas mundanas y no quiero decir de una manera así tan negativa, pero desafortunadamente nos perdemos ese sentimiento cuando uno abraza el Islam la primera vez, ese sentimiento de fe, imán, que es como fresco y nuevo, y uno te tiene un sentido más con mucho más pasión, pero después de un tiempo se pone en una rutina, y como cualquier cosa, pero al fin todo comienza ahí.
Y subhanallah, hay muchos de los eruditos que han mencionado que la religión mismo o la espiritualidad es la perfeccionar del carácter, es la perfección y la purificación del corazón. Entonces todo comienza ahí, todo comienza ahí. Y si uno quiere desear a subirse en nivel, va basado así. Una cosa que mencionaste es, hay una narración bien popular, es el hadith de Gabriel. Y esto es cuando Gabriel vino al profeta Mohammed y con sus compañeros y le preguntó varias preguntas. Entonces al principio le preguntó qué era el Islam y le mencionó, el profeta le contestó que eran los 5 pilares, que era el testimonio de la fe, la oración, la caridad, el hajj y el ayuno, y después que son acciones. Y después dijo, ok, entonces, ¿qué es fe? ¿Qué es imán? Y después le dijo los artículos, que es creer en Allah, los libros, los ángeles y el resto del hadith. Y entonces dice, bueno, ¿qué es el ihsan? Y el ihsan que se traduce a excelencia, haciendo bien. Y a veces muchos de los eruditos lo traducen como excelencia. Y él dijo, es adorarle a Allah como si tú le ves, pero sabiendo cómo, pero tú sabes, como sabes que no le ves, sabes que Él te ve a ti. Entonces, eso cuando dicen que esos son los niveles, aprendemos y empezamos a implementar, pero después de un tiempo empezamos a subirnos en rango, tratar de subirnos en rango, y eso viene a llegar a una conexión más profunda, más espiritual con Allah subhanahu wa ta'ala. Uno de los eruditos que menciona en el libro, Imam Al-Ghazali, él escribió un libro, La alquimia de la felicidad, y dice que si tú quieres conocer, para conocer a Allah, tú tienes que conocerte a ti mismo. Entonces todo comienza, es central, el corazón es central para poder elevarse a este nivel de excelencia con tu Señor. Ese punto es bien importante. Para uno poder conocer a Dios, uno debe de conocerse a sí mismo. Y es bien profundo porque ¿qué significa conocerse a uno mismo? Conocerse, saber que Dios nos creó, que el ser humano fue creado de una manera perfecta. No que somos perfectos, pero la creación en sí mismo es una creación increíble. Y sabiendo que estamos aquí en la tierra y que tenemos un propósito, entonces obviamente sabemos que fue nuestro creador que nos puso aquí. Y de esa manera, cuando uno va reflexionando y pensando en Dios y pensando en su creación y todo lo hermoso de este mundo, entonces pues eso nos hace acercarnos más a Dios en ese sentido. Eh, Quería preguntarte, entonces el libro en sí es una recopilación, puedes enseñarlo en la pantalla. El libro en sí es una recopilación de hadices o dichos o enseñanzas del profeta Mohammed, la paz sea con él. Eh, si ya mencionaste uno que te ha impactado, ¿nos puedes contar quizás otro que sea uno que te haya impactado y explicarnos un poquito por qué? Sí, subhanallah, yo quiero dar crédito al hermano que organizó estos hadith, Abu Elias, Abu Amin Elias, que él es le doy crédito a él por compilar y categorizar los hadith. Yo simplemente les traducía al español, mashallah. Pero el primer hadith, y yo creo que el primer hadith es la base por los restos de hadith. Y para leerlo para ustedes dice, el profeta Muhammad, el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, las paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo, ciertamente en el cuerpo hay un trozo de carne. Si está sano, todo el cuerpo está sano. Y si está corrupto, todo el cuerpo está corrupto. Verdaderamente es el corazón. Y subhanallah, es interesante que el primer hadith que puso es para poder darnos o para poder reconocer que hay dos condiciones. Si queremos ser saludables, y no solamente físicamente, mentalmente, espiritualmente, el corazón tiene que estar limpio, tiene que estar sano, tiene que estar puro. Pero si el corazón está impuro, enfermo o hasta muerto, entonces el resto de nosotros vamos a pasar por una experiencia bien negativa.
y el resto de los hadith, las narraciones que existen, da lecciones o ejemplos cómo podemos mejorar el corazón, cómo podemos llegar a tener un corazón sano. Entonces, para mí, este hadith, que es el primer hadith del libro, establece la base para lo que vas a aprender, subhanallah. Y yo creo que cuando uno entiende eso, se asusta porque no quiere uno vivir una vida así y quiere tener un corazón limpio al fin del día, subhanallah. Y es interesante porque Allah dice en el Corán, Él dice que el día que nada, que de nada servirá las riquezas y los hijos, y solo estará salvo quien se presenta ante Allah con un corazón puro. Subhanallah. Nada va a servir, ni tu riqueza, ni tus hijos, ni cualquier persona tratando a pelear por medio de ti, sino tú encontrándote a Allah con un corazón puro. Subhanallah. Entonces, esto es algo bien serio y importante para nosotros enfocarnos. Y ese es el hadith, mashallah, que me gusta más, que establece el tono para el resto del libro. ¿Puedes explicarnos algunas de las maneras que una persona puede purificar su corazón para llegar a esa meta de tener un corazón puro ante Dios? Sí, subhanallah, yo di una clase acerca de purificación del corazón y uno de los consejos que di, que son prácticos porque nosotros no somos eruditos. Nosotros, digamos, ni podemos decir que somos estudiantes de conocimiento al nivel como uno se imagina. Somos simplemente musulmanes que estamos tratando a mejorarnos, acercarnos a Allah. Entonces es importante entender aplicaciones que se puede realizar a nuestro nivel, subhanallah. Y yo no me considero ni un estudiante de conocimiento, nada, solamente una persona que está tratando a vivir su vida de la mejor manera que pueda. Una de las mejores maneras que yo aprendí, y esto es algo que recién he estado implementando, y por muchos que están viendo, posiblemente que ya están haciendo, uno para mí es tomando tiempo para reflejar en la existencia de uno y la existencia del mundo. Subhanallah, yo 3 veces al día, o 3 veces a la semana, yo camino del parqueo al trabajo y yo veo las nubes, veo el cielo y me empiezo a reflejar a la creación de Allah. Y a uno mismo también las bendiciones que nos ha dado, y uno da más gracia a esa realidad, está más agradecido de eso, y eso te conecta con Allah subhanahu wa ta'ala. También dándote tiempo para ti mismo, para reflejar, que se dice introspection, contemplar ti mismo, tomando 5 minutos al día solamente para estar en un lugar de paz y reflejar y recordar de Allah, que es el dhikr. Una cosa que he aplicado, y tú sabes que desde que has regresado de Umrah hace casi 2 años, tratando a implementar el dhikr, el recuerdo de Allah, y diciendo el nombre de Allah, diciendo lo más que pueda, antes de dormir, al despertar, después de la oración, y siempre teniendo eso en mente para poder no tener ningún chance de cualquier otra cosa que te desvíe de este camino. Entonces eso, recordando a Allah, tomando tiempo. Obviamente las otras cosas importantes es leyendo el Corán, leyendo la sira del profeta. Eso ha sido algo bien impactante para mí, sobre la vida del profeta, la historia del profeta. Eso fue algo bien impactante para mí, que sí lo he leído antes, pero no con esta mentalidad, y oyendo las lecciones con esta mentalidad han abierto otras oportunidades. Y la última cosa que les puedo decir es una cosa que he aprendido es dando o entendiendo el propósito de las acciones. ¿Cómo puedo decir? Poniendo atención a lo que haces. Eso es, poniendo atención cuando haces, por ejemplo, las cosas que hemos hecho toda nuestra vida, o todo nuestro tiempo como musulmán, digamos el vudú.
poniendo atención a los detalles del vudú, entendiendo por qué lo estás haciendo, entendiendo que esto fue un camino del profeta, esto fue una enseñanza del profeta, sintiendo ese honor que tú ahorita estás en un camino del profeta, haciendo una acción que el profeta recomendó o los ordenó, y dando propósito y enfocándote en el propósito de cada acción, eleva tu conciencia de esas acciones a un nivel más alto y te conecta más. Y yo he sentido eso, por lo menos para mí, conecta más con la importancia de esa acción. Por ejemplo, antes de rezar, enfocándote que a quién tú vas recién tuvimos esta conversación con nuestros hijos, es a quién tú vas a rezar, entendiendo que tú vas a pararte enfrente de tu Señor y dándote esa chance, no solamente alzando las manos y empezando, sino dándote unos segundos para entender por qué vas a hacer este acto. Y eso para mí ha sido una de las mejores maneras de poder tratar a purificar el ser. Hablando de esto, de la purificación del corazón y teniendo esas intenciones, sabiendo exactamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y viviendo en el ejemplo de los profetas en realidad, porque hace poco vi un video en donde un musulmán mostraba que cada profeta oraba de la misma manera. Entonces fue por una lista. El profeta Jesús, hasta lo dice en las escrituras, ¿verdad? Que él rezó de esta manera. Que también el profeta Mohammed la pasea con él, rezó de esta manera, de la misma manera. El profeta Moisés, el profeta Abraham. Entonces esos movimientos intencionales que hacemos durante la oración, estamos siguiendo un ejemplo profético. Y si nos ponemos a pensar en eso, en la magnitud de lo que estamos haciendo, podemos en realidad sentir más ese acto de adoración que estamos haciendo y que no sea solamente, simplemente, como habías mencionado, una rutina, ¿verdad? Porque las cosas sí se pueden volver rutina. Cada mañana me despierto para ir al trabajo, hay que pereza, tengo que alistarme, tengo que ir, me tengo que manejar hasta allá. Pero cuando uno está pensando, no, hoy me voy a despertar con una intención de hacer este acto porque quiero llegar a un nivel de espiritualidad donde estoy conectada a mi propósito, estoy conectada a mi Señor, entonces pues eso hasta le hace a uno sentir mejor, ¿verdad? Le puede sacar a personas hasta de depresión, que he oído muchas historias de personas que decían, antes de comenzar a practicar la religión, yo me sentía deprimida, me sentía que tenía ansiedad, tenía estos problemas, pero ya luego, siendo musulmán o practicando mi fe, sentí que tenía un propósito. Y eso es parte de la purificación del corazón, ¿verdad? Purificar el corazón de todos los vicios, de todas las cosas malas y seguir un camino donde uno se siente que está haciendo bien para uno mismo y para la humanidad también. Entonces estamos hablando de ese lado espiritual, pero ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Creo que, pero antes de hacer eso, había una preguntita aquí en nuestros mensajes. Yo creo que Jimena se unió y preguntó cómo podemos nosotros compartir los hadices o los dichos del profeta Mohammed con no musulmanes para la divulgación o también para la educación. Por ejemplo, con el libro que publicamos. Bueno, compras una copia y entréguenlo a su compañero. Y subhanallah, eso es lo que hemos hecho. Este libro sí está disponible en Amazon, pero si ustedes lo desean, nosotros por medio de nuestra organización Hablamos Islam hemos mandado por unos 150 copias de este libro a diferentes comunidades por ese propósito, para poder usar esto como un recurso para difundir el Islam. Y no solamente la propagación directa, pero entregarles a la persona que maybe están buscando algo para que ellos necesitan una medicina para ese corazón. Entonces, compartiendo un libro así o tomando uno de los hadices que están aquí, las narraciones que están aquí, y hablando con su amigo, su amistad, su vecino,
y enseñándoles la parte del Islam que típicamente a veces no nos enfocamos mucho, porque siempre estamos hablando muchas veces de las acciones, pero esto es más es pasado de la acción, es algo mucho más, ¿cómo se dice? Que no se puede ver, es el vibe, es como sentimientos, right? Eso es lo que sí que quería decir. Entonces, solo compartiendo el libro es hecho bien básico. Los hadith no son intensos, no son eh, muy difícil para entender. Hemos dado comentarios abajo para poder explicar unas palabras que posiblemente no sé, a veces se malentiende. Y también al fin puse una introducción a los conceptos de la purificación del corazón, que son súper básicos para que una persona que está recién aprendiendo el Islam entienda este camino, y también para el beneficio de los ya musulmanes, sean que están musulmanes por mucho tiempo o poco tiempo, también para poder entender qué significa, cómo lo puedo aplicar yo mismo en mi vida. Algo así sería bueno para poder compartir. Explicando acerca de los dichos proféticos o las enseñanzas del profeta Mohammed fueron meticulosamente colectadas durante su vida. Sus compañeros que siempre estaban con él anotaban las cosas que él decía, sus acciones, cómo vivía su vida, en todos los aspectos, desde cómo se despertaba, cuál pie ponía antes. De hecho, en nuestra cultura latina hablamos de siempre despertarnos y hacer las cosas con el pie derecho. Entonces, pues da la casualidad que el profeta Mohammed, la paz sea con él, siempre hacía las cosas con el pie derecho primero, literalmente, y eso es algo que los compañeros anotaron y fueron preservando estas narraciones en lo que ahora tenemos son los libros de hadices, que son lo que es la sunna o las enseñanzas del profeta Mohammed. Entonces, cuando hablamos de tener 40 hadices en un libro, estamos hablando de 40 dichos o enseñanzas que fueron escritas durante la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, por sus compañeros. Entonces, es muy interesante tener la oportunidad de leer acerca de la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, y leer algunas de sus enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida. Ahora, pasando al otro tema, tienes otro proyecto ahora que estás haciendo, no es un libro, pero es más como un programa que se llama Corazón Suave, Arte Suave. ¿Y cuál es ese arte suave? Es el Jiu-Jitsu brasileño. Tienes un gimnasio donde enseñas artes marciales, específicamente el Jiu-Jitsu brasilero. Has estado haciendo eso por ya creo que 15 años, si no me equivoco. 16 años. 16 años. Y lo que has encontrado son algunos paralelos entre esta cultura de artes marciales, específicamente el jiu-jitsu y la disciplina que contiene y las enseñanzas islámicas. Así que, ¿puedes hablarnos un poquito sobre este proyecto Corazón Suave, Arte Suave y cómo conecta la práctica de jiu-jitsu con los principios del Islam? Entonces, desde que ha comenzado en este camino de aprendiendo más sobre la purificación del corazón y aprendiendo sobre los eruditos que hablan mucho de este tema, empecé a ver conexiones en la arte que estoy practicando, el Jiu-Jitsu brasileño. Y es interesante porque tengo una narración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en nuestra pared, que dice que el luchador, el fuerte no es el luchador, sino el fuerte es el que puede controlar su enojo. Subhanallah. Entonces, y esta es una narración, un dicho que yo tengo en la pared en mi gimnasio. Y es para todos que entran a ese gimnasio puedan ver, por ninguna razón, pero sin ninguna razón directa, ¿verdad? Pero es para que la gente vea que hay una conexión entre la habilidad física y la habilidad emocional.
Y lo más importante es la fuerza de poder controlar la emoción. Entonces, cuando estamos hablando de Jiu-Jitsu, hay veces cuando uno se pone en pánico, especialmente cuando uno está comenzando o no tiene entendimiento de técnica y hay una persona encima, puede sentir un sentimiento de miedo, ¿cómo se dice? Claustrofobia, como cuando uno está como apretado, como se siente como uno está con presión, como apretado, una persona encima de uno, eh, y no puede salir, no puede escapar. Y entonces uno se pone en un sentimiento de pánico, preocupación, y empieza a veces tratar de empujar y tratar de salir y se esfuerza para hacer eso. Y el jiu-jitsu lo que enseña es que cuando tú tienes confianza en tu técnica y aprendes, tú puedes usar tu técnica para poder controlar tus emociones y encontrar una manera de escapar y poder vencer ese oponente para poder ganar. Y cuando uno piensa, eso es Islam, subhanallah, nuestro peor enemigo sí es Shaitán, pero es nosotros también. Porque ¿qué está haciendo Shaitán? Solamente está convenciéndonos a nosotros, a uno mismo, para poder hacer lo que no nos beneficia, para desobedecer a Allah, hasta un punto cuando tú mismo eres tu propio enemigo. Y esa presión de la vida, esa presión de las amistades, del trabajo y todo así, uno tratando a encontrar una salida. El Islam es la técnica de poder salir de esas presiones, de poder vencer tu enemigo, que eres tú mismo. Para los eruditos, cuando hablamos acerca de la purificación del corazón, hablan que del propio ser siendo el enemigo de uno, y cuando uno puede controlar sus emociones y su ser, empieza a cambiar. Entonces el jiu-jitsu, cuando uno aprende las técnicas y se puede calmar y se puede tener paciencia, puede vencer a su oponente. Entonces hay unas conexiones bien profundas en esto. Y encima de eso, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que las paz y bendiciones de Allah esté con él era un luchador, él luchaba. Y esto era algo que existía en su comunidad, entre su gente, era algo que era significante en la historia islámica. Entonces, uno de mis propósitos de este proyecto es poder elevar la conciencia, de ese conocimiento de la existencia de de la lucha, del jiu-jitsu, y cómo conecta a nuestra habilidad de poder ser mejor. Muchas personas ven a las artes marciales simplemente como defensa física, pero ya has establecido que hay una conexión, ¿verdad? Con la vida del profeta Mohammed, la pasea con él, sus compañeros y lo que era la lucha física, tanto física como espiritual, ¿verdad? Y una de las cosas que tú deseas hacer por medio de este proyecto es también animar a la juventud a retomar las riendas de su salud y también de su espiritualidad, ¿verdad? Um, y promover la hombría, no la masculinidad, pero no la masculinidad tóxica. Oímos mucho acerca de la masculinidad tóxica, pero en realidad lo que quieres es promover un sentido de empoderamiento. Entonces, si nos puedes contar un poquito de cómo tú le enseñas a tus estudiantes de cómo ser mejores personas, así tanto como mejores luchadores. Ese concepto es el futua, se traduce como la juventud que tienen modales. En inglés se dice chivalry, right? Y es una persona que tiene respeto, una persona que tiene respeto para... Un caballero. Un caballero, exacto, ser un caballero. Exacto, exacto. Ser un caballero, enseñar, y hemos perdido esto. Los hombres, y no solamente estoy hablando de hombres, la sociedad en mismo está perdiendo el respeto para los demás, y para uno mismo y para los demás. Cuando hay un hombre que es un caballero en la tradición
en la tradición ahora se ve como una persona misogynistic, ¿verdad? Y se categoriza así. Lo que queremos tratar de hacer es revivir los momentos de los caballeros que existía durante el tiempo del profeta Mohammed y la historia islámica, para poder enseñarles cómo puede uno ser un caballero basado en la, la fundación islámica. Y es tener coraje, fuerza, courage, ¿verdad? Es tener respeto para uno mismo, para los demás. Es tener consideración, es poder controlar la emoción, tener una inteligencia emocional, es poder entender, tener empatía. Y estos conceptos que a veces ahora se enseña en diferentes aspectos, pero eso es la meta, y subhanallah, y una de las cosas que hago en estos seminarios es hablamos un poco acerca de estos conceptos, entendiendo la importancia de poder controlar nuestro ser, la conexión que tiene con nuestra tradición islámica y qué significaba en las comunidades. Por ejemplo, yo recién leí que en los tiempos otomanos, por ejemplo, ellos establecían unas instituciones que conectaban las mezquitas con actividades físicas y les mandaban a niños ahí a entrenar, no solamente para recibir una educación islámica, para purificar sus modales, para para perfeccionar sus modales, purificar su ser y aprender los conceptos del Islam, pero también cómo defenderse, cómo pelear. Y una de las cosas que un historiano dijo, que cuando él estaba haciendo su búsqueda, sus investigaciones, dijo que en ese tiempo, en el tiempo de los otomanos, si se encontraba un joven que no sabía luchar, digamos, no sabía defenderse, no tenía ese concepto, este conocimiento, era difícil para esa persona establecer relaciones con los demás, tener amigos, tener amistades. Y también era difícil para casarle a una mujer. Porque si uno pensamos en ese tiempo, queremos que si vamos a casar a nuestra hija a un hombre, hasta este tiempo, hasta este día, hoy día también, un papá quiere entregar su hija a un hombre que puede defender a su familia, que puede defender el honor de su familia. Y en ese tiempo, una parte de poder alcanzar eso era por medio de una habilidad física. Entonces, esto es una de las cosas que quiero tratar a comunicar con los que atienden estos seminarios, porque desafortunadamente estamos viviendo en un tiempo donde nuestra juventud no dan importancia a esto. Sí, hay muchos deportes que sí son buenos para la gente, pero yo siento que la defensa propia, aprendiendo una arte marcial, especialmente el jiu-jitsu, que aplica, las aplicaciones son realistas, es esencial para el desarrollo de uno. Sí. Entonces el Islam enseña el desarrollo personal, espiritual, pero también el desarrollo personal. Y lo que promueve no solamente la salud mental y espiritual, sino también la salud física. Una de las cosas que el profeta Mohammed, la paz sea con él, enseñaba, él animaba a las personas a aprender que eran tres cosas que él decía que la juventud tenía que aprender a hacer. Era nadar, saber nadar. La natación. Saber montar caballo. Montar caballo. Y también poder lanzar flechas. ¿Cómo se dice? El archery. A ver la palabra para el archery. El tiro con arco. El tiro con arco. El tiro con arco. Esas son las tres, pero en su sociedad era en la lucha, ¿verdad?
la lucha, me imagino que es como se dice en español, ¿verdad? Sí. Era significante, existía ahí y hay una historia bien famosa de él que él compitió, digamos, con uno de los luchadores más reconocidos en ese tiempo y le ganó. Y le ganó. Y si uno lee la historia del profeta y lee la descripción del profeta, sabemos que él no fue una persona súper grande, súper musculoso, era una persona de altura abraje, sí tenía una buena forma, pero no era una persona que alzaba pesas o lo que sea. Y esta persona le ganó 2 veces, hasta 3 veces en unas narraciones, y dice que esta persona, por medio de esa experiencia, abrazó el Islam. Y sabemos que el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam no era cobarde. Eso es una historia que me encanta, subhanallah, y algo que yo comparto con la juventud cuando hacemos esas lecciones, es que el profeta Mohammed no era cobarde, subhanallah. Y eso es algo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, que no debemos ser cobardes, especialmente en estos tiempos debemos poder pararnos y ser firmes y ser fuertes, porque la comunidad islámica lo necesita mucho más ahora que cualquier otro tiempo y en el futuro vamos a necesitarlo mucho más. Y una experiencia que pasó es en el tiempo de Medina, cuando estaba viviendo en Medina, había un sonido bien raro, bien alto, y toda la comunidad salió afuera. Y si ustedes piensan, en ese tiempo no había electricidad, entonces todo era oscuro. Entonces, y estaban planeando quién iba a ir a ese sonido para ver qué pasaba, qué era. Y después, cuando ya estaban decidiendo y viendo hacia afuera, venía un hombre en caballo con una espada en sus hombros. Y era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dijo, no se preocupen, no tengan miedo, no tengan miedo, no era nada. Era el primero que se levantó, se puso listo, se montó un caballo y se fue para afuera a un peligro que nosotros si vimos un trono de afuera estamos asustados. Imagínate un hombre que quería defender a toda su comunidad, que él fue el primero en la línea para poder proteger a sus queridos. Subhanallah. Y esto es nuestro profeta. Esto fue nuestro ejemplo. Y esto es lo que quiero decir a los chamacos, a los jóvenes, que nosotros tenemos que tener ese mismo coraje, esa misma fuerza, ese mismo deseo de poder defendernos a nosotros, a nuestras familias. Y es importante ser fuerte. Y es importante no solamente alzar las pesas para verse bien, sino a poder usar nuestro físico para poder aplicar, a tener aplicaciones que son prácticas. Y el jiu-jitsu es, en mi opinión, la mejor arte que uno puede realizar eso. Y en tu experiencia, yo sé que tú sabes más de una arte marcial. Has practicado karate, kung fu también. Um, ¿Qué es lo que aparta a estas artes marciales a otros deportes? Mencionaste que a la juventud le gusta algunos otros deportes, quizás el baloncesto, el béisbol o el fútbol, pero aquí tú estás promoviendo las artes marciales. Yo ¿Qué? no, Sí. alhamdulillah, yo crecí jugando fútbol, el baloncesto, y jugué casi de todo deporte. Y no voy a decir que los deportes de equipo no son buenos, obviamente tienen muchos aspectos que son bien beneficiosos, por ejemplo, el desarrollo de las habilidades sociales, poder comunicarse, lo que sea, eso obviamente, eso no se puede quitar. Y también lo físico, obviamente, lo físico. Pero no hay nada que te pone en una esquina de presión, de presión, no de presión, de presión, de como una persona tratando de atacarte y tratando a lastimarte. Eso es completamente diferente de poder lanzar una pelota en un arco. O tener esas interacciones con tus compañeros en equipo. Cuando tú tienes que estar solo, parado ahí, y tú tienes que defenderte, te sale algo más, te elevas a otro nivel. Y el Jiu-Jitsu, la razón que yo promuevo el Jiu-Jitsu más que cualquier otra arte, sabiendo Kung Fu, Karate, otras artes marciales, teniendo cinturones negros en los demás, es porque las otras artes no se puede practicar
en completo. No podemos hacer las aplicaciones totalmente. Por ejemplo, si estamos boxeando, no puedo pegarle a mi compañero 100% porque no puedo lastimarle, porque si lastimo no voy a tener un compañero para practicar. Y eso es siempre ha sido uno de los problemas, que nunca no puedo aplicar la arte totalmente en práctica. Obviamente si uno va a competir, ahí sí se hace, pero nunca se puede practicar totalmente en práctica para prepararse para esa competencia. El jiu-jitsu es completamente diferente, es lo opuesto. Uno puede ir 100% todo el tiempo en preparación y también en competencia. Entonces, y encima de eso, el jiu-jitsu te dice exactamente la razón por qué tú estás usando una técnica y cuál es el fin de la técnica. En las otras artes tradicionales ¿verdad? Como karate, kung fu, se enseña la aplicación, pero nunca te dicen por qué, qué significa tal cosa. Uno tiene que investigar por qué. Y entonces uno nunca llega a un entendimiento bien profundo. Entonces el jiu-jitsu no, el jiu-jitsu tú aprendes e inmediatamente puedes aplicarlo y es lo más efectivo. Yo creo que es la arte más efectiva para el defensa propio. Entonces por esa razón yo promuevo más el jiu-jitsu a este nivel, a esta etapa de mi vida. Eh, ¿Cómo puede un corazón suave? Le llaman al jiu-jitsu el arte suave, ¿verdad? ¿Cómo puede un corazón suave y un arte suave ayudarnos a responder con más conciencia y control a todos los desafíos que enfrentamos en la vida, ya sea como musulmanes o simplemente como seres humanos? Cuando uno sabe que uno tiene un poder, eh, uno tiene una responsabilidad de no usar ese poder. Es como el de Spider-Man, ¿verdad? Uno piensa de Spider-Man cuando hablo de esto porque con el poder hay responsabilidades. Entonces cuando yo hablo con mis estudiantes y digo, lo más que tú aprendes Jiu-Jitsu, lo menos que tú quieres lastimar a los demás, lo menos que tú quieres ponerte en una posición difícil, lo más control que tú tienes. Tu enojo no se te controla. Obviamente ninguno somos perfectos, ni yo tampoco puedo decir que soy perfecto, pero uno entiende que en el fuego que uno está en el entrenamiento, en el gym, estás en un fuego, dando 100%, a veces tú ganas, a veces tú pierdes, y sabiendo que tú estás desarrollando no solamente técnicas, pero sino un autocontrol, porque tú entiendes los límites de poder lastimar a alguien. Entiendes esos límites. ¿Qué significa si yo aplico las llaves un poquito más? Puedo lastimar a mi compañero. Y ese autocontrol se manifiesta en todo lo demás de tu vida. Cuando tú tienes un día difícil, tú sabes que en el gym había un compañero de 300 libras que estaba sentado encima de ti. Eso era difícil. Si yo puedo manejar eso, yo puedo manejar esto. Una persona en la calle gritando, peleando conmigo, sabiendo que tú sabes lo que tú sabes, tú vas a vencerlo por medio de tu inteligencia y tu inteligencia emocional. Y yo digo, la mejor defensa propia es la habilidad de poder ganar una pelea sin tener que alzar un dedo. Y eso es lo que hace, subhanallah, el conocimiento de artes marciales. Y eso es un cambio que uno experiencia no musulmán. Imagínate si lo puedes aplicar esos conceptos a tú siendo musulmán o tú ya siendo musulmán aplicando esos conceptos aprendiendo el jiu-jitsu. Eso se une en el medio, subhanallah, y tiene una conexión bien profunda. Obviamente no estamos diciendo que el jiu-jitsu es una religión, Allah Muslim, no estamos diciendo eso, que va a proteger de eso, pero hay unas conexiones profundas unas conexiones profundas que se puede identificar que beneficia los dos mundos, subhanallah, y eso, subhanallah, es así. Definitivamente la combinación perfecta, yo digo,
de la disciplina espiritual y también la disciplina en lo físico, y siempre también usando ese conocimiento para, para la defensa propia, pero y también para mejorar nuestra salud. Porque algunas personas quizás piensen, oh, entonces pues tengo que ser más fuerte físicamente para poder combatir contra la gente, pero en realidad no, es como tú habías mencionado, es más para saber que yo puedo defender a mi familia pero yo también tengo autocontrol y yo sé cuándo y dónde y por qué tengo que usar la fuerza en cualquier situación. Quería preguntarte para las personas que interesadas en conocer un poco más acerca de los proyectos que estás involucrado, más sobre el Islam o también conectarse contigo o con los proyectos de Hablamos de Islam, ¿qué pueden hacer para ponerse en contacto? Bueno, siempre pueden alcanzarme por medio de Hablamos Islam en nuestra página en la red, hablamosislam.org, o por medio de Instagram en Hablamos Islam. Y si quieren aprender sobre los proyectos con la arte, el corazón suave, arte suave, también estamos en Instagram, abajo de Gentle Heart, Gentle Arts. Y ahí pueden seguir eso. Tenemos unos eventos que estamos organizando ahorita en nuestra área. Estamos estableciendo relaciones con diferentes mezquitas para poder ofrecer un seminario o una clase a la comunidad para introducir la importancia de este aspecto, conectando, aprendiendo historia, aprendiendo la purificación de nuestro corazón, la fuerza interno, y también el Jiu-Jitsu a la misma vez. Tenemos obviamente una parte de esa clase para poder hacer técnicas y alhamdulillah vamos a estar en diferentes mezquitas este mes y queremos solamente para poder educar a la gente, no ninguna razón para que empiecen la arte, pero sí importante por lo menos para entender la importancia y ojalá que alce el conocimiento de la gente o el reconocimiento de la gente de la importancia de poder restablecer esta tradición importante de nuestra historia. Si hay alguna pregunta para hacerle al doctor Hernán antes de que salga, me pueden dejar aquí en los comentarios. Y mientras tanto, mientras esperamos a ver si alguien tiene una pregunta, ¿tienes algún consejo que quisieras dar a alguna persona que nos está viendo que esté interesada en el Islam y no sabe exactamente cómo empezar o si quiere tomar ese paso de convertirse al Islam, qué debe hacer? Si tienen preguntas, yo diría que el mejor recurso es ¿por qué Islam? Why Islam? Tienen recursos en inglés y español. Estamos aquí para ayudarles. Alhamdulillah, como Wendy dijo, que yo he estado trabajando con ellos por mucho tiempo. Pero si tienen un amigo, una amistad que es musulmán, pregunten. Si no tienen y no conocen a nadie, hay este recurso para ustedes poder alcanzarnos para aprender sobre el Islam. Para aquellos que están ahí, que no saben si van a aceptar el Islam o no, están ahí en esa línea, diría, abracen el Islam. Si cualquier cosa que están les está teniendo para atrás, consulten con una persona y aprendan qué puedo hacer para poder conquistar eso, pero aprendan, abran la mente. Si ustedes que están aprendiendo, que si están aquí ahora, es porque ustedes son parte de una comunidad que están interesados, que tienen un corazón abierto, una mente abierta para aprender acerca de esto, igual como nosotros hicimos. Nosotros fuimos como los demás, solamente con la pregunta ¿por qué estoy aquí? ¿Quién es mi Señor? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cuál es la manera donde yo puedo más alcanzarle a Allah, más alcanzarle al Creador, a Dios? Y tomar esos pasos poco a poco. Nosotros también estamos en sus zapatos y estamos aquí para ayudarles a ustedes también ahora para que ustedes tomen sus pasos. Alcancen nosotros a cualquier momento. Estamos aquí para servirles, inshallah.
Muchísimas gracias por estar aquí. Yo no veo preguntas en los comentarios. Saludos a todos los que se unieron. Assalamu alaikum. Bueno, pero ya nos vamos a despedir y te agradezco mucho por estar aquí con nosotros y compartir todo este conocimiento acerca de los proyectos que tienes ahora. Esperamos verte por aquí pronto otra vez y para todos ustedes que nos están viendo otra vez, que pasen unas buenas noches. Nos vemos la próxima semana para su programa aquí en vivo. Assalamu alaikum, que la paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum.